Gracias, buenas noches con todos quienes se encuentran conectados a esta jornada académica virtual. De igual manera, los estudiantes de Derecho que están presencialmente aquí en el lugar donde estoy actualmente, eh, donde voy a impartir esta conferencia. En efecto, se me ha pedido que esta noche aborde un tema que es muy relevante para la argumentación, ¿no? Que es identificar cuál es la incidencia tanto de las reglas como de los principios dentro de la argumentación jurídica. Voy a dividir un poco en tres momentos esta presentación. En primer lugar, hacer un contexto en respecto de cuál es el rol que cumple las reglas y principios dentro de la argumentación. Luego hablar un poco de algunas experiencias desde el punto de vista de la academia relacionadas con algunas posturas respecto de eh, lo que se entiende por reglas de aplicación o principios de aplicación del derecho como parte fundamental del sustento jurídico de una argumentación y tal vez ilustrar con algunos casos ya en concreto que nos puedan ilustrar, valga la redundancia, respecto del entendimiento de este tema que voy a impartir en este momento. Bien, partiendo del concepto de argumentar, ¿no? Entendiendo que argumentar es una actividad racional, tanto porque se orienta a un fin determinado, es decir, a resolver un cierto problema, como porque existen criterios a partir de los cuales una argumentación puede ser evaluada como válida, sólida, convincente o persuasiva. Se puede decir que la argumentación es un juego donde la irracionalidad está proscrita, es decir, donde no cabe que podamos decir algo o afirmar algo si de por medio no está presente la razón. Y en tal virtud, pues, constituye uno de los elementos esenciales del derecho del Estado constitucional, particularmente el elemento de la racionalidad. Esto hace del derecho, usando el término que ya lo habíamos comentado, o algunos ya lo conocen, de Stephen Toulmin, que la argumentación no es más que una empresa racional, ¿no? Pero esto va más allá, es decir, cuando hablamos de la argumentación dentro del ámbito de un Estado constitucional, perfila además un papel particular de concepto de justicia eh, y el correspondiente pues a la ideal del Estado constitucional representa precisamente aquello, ¿no? Si nosotros vemos el artículo 1 de nuestra Constitución, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Para ilustrar esto, pues voy a evocar un ejemplo que plantea el doctor Ali Lozada Prado, actual juez de la Corte Constitucional, en uno de sus artículos, por ejemplo, el de argumentación, Estado constitucional y justicia, donde nos ilustra con el socorrido símbolo de la justicia, por ejemplo, y nos señala que la mujer con túnica representa el espectro institucional del derecho por el cual la justicia es impartida por sujetos con ciertos atributos sociales, ¿no? Se entiende personas que tienen eh, cierta legitimidad en relación a su carácter formación académica, ¿cierto? De su idoneidad ética, de su imparcialidad, entre otros atributos. El aspecto coactivo está obviamente representado por la espada que la mujer empuña en su mano, ¿no? Derecha, y el aspecto racional está representado por lo que ella sostiene en la mano izquierda, que en este caso es un libro, ¿no? Colocado en una balanza. El primero de ellos, no el libro, sería propio del Estado legislativo, en tanto que el segundo símbolo, es decir, la balanza, lo sería del Estado constitucional. En aquel se trata entonces de una racionalidad deductiva apoyada en un catálogo escrito de casos y soluciones,
y en este pues de una racionalidad bastante más compleja, ¿no? Contrastan mutuamente así entonces la justicia legalizada y la justicia constitucional, que tiene evidentemente que ver con lo que vamos a desarrollar más adelante respecto de lo que se debe entender y interpretar como regla y luego como principio. En el Estado constitucional hay, por consiguiente, pues un vínculo indisoluble, ¿no? Una equivalencia entre lo que se denomina argumentación jurídica y justicia. Y en consecuencia, entre estas dos y los derechos fundamentales. Este conjunto de relaciones conceptuales, ¿no? Argumentación jurídica, justicia, derechos fundamentales, eh, son pues bases pilares de, el diseño jurídico de la gran mayoría de los estados contemporáneos, ¿no? Que han sido expresamente reconocidos mediante los ordenamientos constitucionales y en este caso en el Ecuador, al determinar pues, como decía hace un momento, el artículo 1, que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. Bien, ¿cómo se conoce? Pues en el siglo XX, ya Hans Kelsen propuso una teoría del derecho que él mismo ilustró con la famosa metáfora de la pirámide jurídica, o la pirámide kelsiana, ¿no? Que en ella, pues la fuente formal del derecho máxima eh, ya no es la ley propiamente dicha, sino la Constitución. Eh, pero evidentemente, digamos, uno podría pensar que con esta ilustración de Kelsen de que la Constitución es el máximo o la máxima norma que cobija un determinado Estado, eh, se iba a superar esa idea del Estado legislativo o del Estado en donde la ley es el referente de poder, sin importar si esa ley es ilegítima, si esa ley es ineficaz o si esa ley es ineficiente. En el esquema kelsiano, entonces, pues la Constitución es respecto de la ley un vínculo nada más, pero meramente formal, es decir, no hay un vínculo material. O sea, es únicamente la forma o el procedimiento de la expedición de la ley la que ha de someterse a las normas constitucionales sobre la materia, ¿no? De esta manera, pues, no se trata sino de la extensión de esa cadena jerárquica de autoridades normativas que esa pirámide evoca, ¿no? Y pues evidentemente esta no se corta en la ley, sino que avanza a la Constitución siempre entendida como un sentido de carácter formal, en donde los principios y los valores que establecen esa Constitución pues no eran reconocidos o no son reconocidos como normas jurídicas de obligatorio cumplimiento o acatamiento, sino más bien como eh, principios con una proyección, digamos, ética de cumplimiento. El que hoy conocemos como Estado Constitucional de Derecho, pues evidentemente no es el que se visualiza o el que visualizó en su momento Kelsen, ¿no? Porque no basta para que un Estado sea tal la existencia de una constitución como la indicada. No se requiere únicamente que la Constitución sea rígida, es decir, que tenga procedimientos agravados de reforma respecto a de los aplicables a la ley y que por tanto ostente jerarquía superior a esta última, no a las normas infraconstitucionales, sino que se requiere además que la Constitución tenga dos elementos adicionales, ¿no? Primero, un catálogo de derechos fundamentales que operen como vínculos materiales al poder estatal y que instituya mecanismos jurisdiccionales que controlen la sujeción a esos vínculos, que es lo que en el caso de la Constitución nuestra se llama, por un lado, como el, la parte dogmática de la Constitución, donde se reconocen los derechos fundamentales, ¿sí? Los derechos del buen vivir, los derechos de libertad, los derechos de participación, los derechos colectivos, los derechos ambientales, pero por otro lado también esos mecanismos jurisdiccionales que controlan la sujeción de esos derechos con el poder, que en este caso son las garantías jurisdiccionales, ¿no? Que establece la Constitución
como el habeas corpus, que protege la libertad, o la acción de protección, que protege la mayoría de derechos constitucionales, o el habeas data, que protege puntualmente el derecho al honor, a la intimidad, o el acceso a la información pública, entre otros, ¿no? Entonces, al referirnos a esta dimensión material de la Constitución, lo primordial en la argumentación es la búsqueda de buenas razones, ¿sí?, que justifiquen la solución al problema planteado y, por lo tanto, la acción o decisión consistente con dicha solución. Y aquí hay dos tipos de razones que nos interesan para comprender la argumentación en un contexto de un Estado constitucional de derechos y justicia, ¿no? Las del primer tipo funcionan como verdaderos motores de la argumentación. Son los dispositivos que generan y mantienen la dinámica de la argumentación. Ahí, por ejemplo, Joseph Raff señala que son las famosas razones operativas, ¿no?, entre las que primordialmente se encuentran, pues evidentemente, las normas jurídicas. Ahora bien, la teoría del derecho contemporáneo ha formulado una gran bipartición en el universo de tales normas, ¿no? Y, digamos, ya no es un debate que dentro del concepto de normas jurídicas nosotros podamos hablar siempre de las reglas, por un lado, y de los principios, por otro. Hay que decir, no obstante, que la distinción entre una y otra, pues lejos de lo que podría pensarse, no es idéntica en todas las teorías que la definen, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco habían actores que se niegan un poco a reconocer la existencia de los principios como mecanismos o como normas jurídicas que orientan, que mandan, que obligan a hacer algo, sino más bien como digamos, mandatos de carácter ético o de carácter moral. Podríamos señalar entonces, digamos, algunos rasgos diferenciales entre lo que son las reglas y lo que son los principios. Primero, en cuanto a su estructura lógica, las reglas enlazan un supuesto fáctico a una conducta jurídicamente calificada. Es decir, las reglas son vistas como razones para actuar o decidir, ¿no? Las reglas son razones excluyentes en el sentido de que pretenden impedir el recurso a su justificación subyacente, ¿no? Es decir, a las razones que la sustentan, al porqué de aquellas. En cambio, los principios son razones que integran precisamente esas razones subyacentes y por lo tanto operan como justificaciones a favor de ciertas reglas. Pero ojo que también estos principios pueden eventualmente actuar como justificaciones en contra de determinadas reglas, precisamente cuando hacemos lo que se conoce como la justificación material de la argumentación y en donde cuestionamos la conclusión de la argumentación a la aplicación subsuntiva de una regla que me genera injusticia, que me genera exclusión para la solución de un determinado caso. Bien, entonces bajo estas consideraciones podemos decir entonces que las reglas son mandatos estrictos de carácter perentorio o protegido, ¿no? Esto quiere decir que dentro de su alcance derrotan todas las posibles razones concurrentes con ellas y excluyen por ello la deliberación. Es decir, son razones independientes de su contenido, lo que hace que sean razones, digamos, prescritas por la autoridad y que deben ser cumplidas sí o no. Los principios, en cambio, vienen a ser estas razones de carácter operativa, no concluyentes o simplemente prima fase, que suministran razones para decidir en un determinado sentido, pero no tienen carácter definitivo. Esas razones deben, evidentemente, sopesarse con otras provenientes de otros principios y que pueden tirar en una dirección opuesta. Robert Alexis, que es uno de los teóricos de la argumentación,
que utiliza mucho justamente el ámbito de los principios dentro de la argumentación a través de su teoría, ¿no? De ponderación o las reglas de ponderación. Eh, Señala básicamente que los principios son estos preceptos, ¿no? Que sirven de fundamento para crear, modificar, aplicar e interpretar las normas adjetivas, las reglas básicamente, así como para orientar su actuación tanto a los jueces como a las partes que participan en un proceso o como para una autoridad que en determinado momento tenga eh, eh, que argumentar la solución de un problema jurídico en el cual esté de por medio el reconocimiento de un derecho fundamental. Es indudable que nuestro sistema jurídico y que el legislador ha establecido, pues, tanto en la Constitución como en las normas infraconstitucionales, tanto reglas como principios, ¿no? Las reglas son aquellas que nos dan certezas, ¿no? Que nos dan un horizonte claro y concreto de qué hacer, de cómo hacer, de cuándo hacer, de para qué hacer, pero como el derecho no es un derecho estático, no es un derecho muerto, sino que al contrario, como dice Saglavesky, es un derecho dúctil, requiere de lo que dice el doctor Manuel Atienza, por ejemplo, ciertas válvulas de escape, ¿no? Para cuando no encontremos, perdón, solución a ciertos casos que las reglas no, no, no han, no las han previsto, pues tengamos esa válvula de escape para poder dar solución y poder resolver un caso en particular y no provocar la falta de tutela judicial a la persona que la está requiriendo, reconociendo que la propia Constitución establece, ¿no es cierto?, en el artículo 11.4 que no se podrá negar los derechos ni dejar de administrar justicia bajo el pretexto de inexistencia de la ley, ¿no? O de ausencia de normas. Estos principios entonces funcionan como directrices esenciales de todo el sistema de orden constitucional de un Estado y además lo importante es que como se lo plantea dentro del Estado constitucional de derechos, ¿sí? Y esto es apoyado por la doctrina jurídica, ¿no? El mismo Robert Alexi o Luigi Ferrajoli, ¿sí? O Luis Pietro Sanchís, dicen que los principios tienen fuerza vinculante, es decir, que al igual que las reglas, son normas jurídicas que deben ser interpretadas y aplicadas para la solución de un caso en particular. Por lo tanto, ¿sí? En la interpretación y aplicación de cada una de las normas, tiene que contener o tiene que respetarse los principios garantes del pacto social entre los ciudadanos y el Estado, que generalmente se encuentran establecidos en la Constitución, pero no solo en la Constitución, sino también en las normas, en las leyes, ¿no? Que también establecen determinados principios que, aunque no tengan rango de carácter constitucional, también sirven para orientar una determinada solución a un caso en particular. Los principios entonces también inciden en la determinación de las libertades individuales y colectivas, dado de que no solamente este conjunto de libertades, tanto individuales o colectivas, está sujeta a la aplicación de una regla, sino también a la regulación de la participación social, a los límites de la actuación, por ejemplo, que deben tener los estados, los gobiernos, las autoridades, de tal manera que en la aplicación de la política pública, por ejemplo, en la expedición de una norma, en el establecimiento de un decreto, ¿sí? Debe mirarse el respeto, ¿no? A los principios constitucionales que marcan el convivir o el quehacer de la sociedad respecto de la relación con el Estado, con el poder.
Además que, digamos, ya metodológicamente o hermenéuticamente, los principios también son necesarios para interpretar aquellas áreas en las que existen ambigüedades o vacíos de carácter legal, ¿no? De manera que no se pueda excluir el ejercicio de derechos, sino que por el contrario se resguarden los derechos garantizados por la Constitución, dado de que, como ya he indicado, existen múltiples circunstancias en las cuales una determinada circunstancia de carácter social no se encuentra establecido en una regla y no por ello la autoridad pública o la autoridad judicial debe de justificar su inaplicación o su inobservancia. En cuanto a las reglas, evidentemente son proposiciones jurídicas en las que ya existe un antecedente, es decir, un hecho supuesto, un hecho típico claramente establecido y un consecuente, ¿no? Es decir, son normas hipotéticas, a diferencia de los principios que son normas téticas, es decir, que no tienen un antecedente y un consecuente. Eh, los principios no hay esa relación de subsunción entre hechos y consecuencias, ¿no? A diferencia que sí hay en la regla, ¿no? La regla dice, por ejemplo, que una persona no puede, eh, una persona tiene derecho, por ejemplo, a 8 días de licencia por enfermedad al año, ¿sí? Eh, y digamos, estamos claros que establece cuál es el límite que tiene esa persona de disfrutar de o de hacerse merecedor a una licencia por enfermedad al año. En cambio, los principios pueden decir, por ejemplo, que ninguna persona puede realizar un trabajo gratuito. En ese caso, pues no tenemos un antecedente de hecho y una consecuencia. Lo que tenemos es un mandato que nos dice, que nos orienta de que cualquier persona que realice un trabajo, pues tiene que ser reconocido, tiene que ser remunerado. Entonces, por lo tanto, allí está precisamente la riqueza de la interpretación, de la argumentación al momento que se presente un caso en el cual eh, no existe una regla clara que establezca cuánto pagarle o qué tiempo pagarle, etcétera, ¿no? En ese caso, dentro de una de los artículos que escribe el doctor Ari Lozada, por ejemplo, hace una evocación de un caso muy concreto en donde ilustra, ¿no? Esta diferencia entre reglas y principios y cómo sirve para argumentar luego en la decisión. Y él nos habla, por ejemplo, de un caso en el cual una persona está subrogando a un jerárquico superior y existe una regla, ¿no? Una regla en el código, en la anterior ley de carrera civil y administrativa, que establece que la persona que subrogue a otra persona en un cargo tiene derecho a ganar el plus remunerativo de lo que le corresponde a esa persona jerárquica superior, es decir, la diferencia del sueldo, pero que será por un máximo de 60 días. Pero se presenta un caso concreto en el cual un funcionario público subrogó a un jerárquico superior por el término o por el plazo de 90 días. Entonces, ahí viene el problema jurídico, ¿no? Eh, si vemos el asunto desde el punto de vista de las reglas, ¿sí? Desde la aplicación de las reglas, pues evidentemente la regla me dice que esa persona tiene derecho a percibir el plus remunerativo o la diferencia del sueldo en relación a quien está subrogando por el plazo máximo de 60 días. Y no le puedo pagar más, porque así está la ley, así establece la regla. Pero luego dice Lilo Sada, tomando como énfasis el tema de los principios, ¿sí? Y se basa precisamente en un caso que resolvió la Procuraduría General del Estado en una consulta,
en donde el procurador, aplicando un principio, este es el principio que está en la Constitución, que dice que nadie está obligado a realizar un trabajo gratuito ni forzoso, pues dice, ese principio tiene jerarquía constitucional, es decir, desde el punto de vista de las normas, cuando hablamos de la famosa pirámide kelsiana y cuando hablamos de la contradicción de normas, ¿verdad? Sabemos que cuando hay contradicción de normas, siempre la norma jerárquica superior prevalece sobre la norma inferior. Entonces, en base al principio de jerarquía normativa, esta norma que está en la Constitución, que no está en forma de regla, sino que está en forma de principios, y que dice que nadie puede, digamos, realizar un trabajo gratuito, se sobrepone a la regla que está en la ley de carrera civil y administrativa, que indica en cambio que solamente se puede pagar hasta 60 días. Si aplicáramos la regla, pues evidentemente a esta persona solo se le pagaría los 60 días y no se le podría cubrir los 30 días más que subrogó. Si aplicamos el principio, ¿sí? Al contrario, debe reconocerse los 90 días de ese trabajo adicional porque no puede nadie trabajar de manera gratuita ese tiempo que estuvo subrogando y en este caso, pues, la regla quedaría inaplicable, ¿sí? Claro, esto es un tema que a ciertas personas, digamos, les incomoda mucho desde el punto de vista de del concepto de la aplicación de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica, porque dice, bueno, ahora resulta que entonces bajo la idea de la argumentación formal, pues vamos a irnos en contra de la existencia de reglas, ¿no? Y digamos que hay ciertas justificaciones, ¿no? Que esbozan, entre una de ellas es la posibilidad de que quien resuelve de esa manera, pues se convierte como una especie de legislador en positivo, es decir, está estableciendo ya una nueva regla que de una u otra manera está reformando aquello que ya está previsto en el sistema jurídico. Yo creo que no es así. Yo creo que más bien la propia Constitución, si uno valora el texto constitucional en su conjunto, en el 424, por ejemplo, establece, ¿no? Que todos los derechos que garantiza la Constitución son directa e inmediatamente aplicables, ¿no? Y que ninguna norma jurídica se puede oponer o puede ser contraria a lo que establece la Constitución, ¿no? Y que además carecerá de eficacia jurídica. Eso dice la Constitución, ¿no? Entonces, digamos, si concibimos a los principios como normas, como lo dice Robert Alexio o como lo dice Luigi Ferrajoli en su Derechos en Serio, ¿no? Si concebimos como fuerza normativa vinculante, pues evidentemente lo que estamos es también frente a normas jurídicas, ¿sí? Y lo que estamos haciendo allí es una aplicación de carácter, eh, digamos, de resolver un problema de antinomia entre una norma jerárquica superior que me establece un mandato de impedir que una persona trabaje gratuitamente y una norma inferior, la ley que me establece apenas una temporalidad para poderle reconocer un determinado trabajo, ¿no? Entonces, como podemos ver, mientras las reglas exigen fundamentalmente una interpretación literal, ¿sí? Por cuanto su contenido se agota en su texto, en su formulación lingüística, la interpretación de los principios, en cambio, requiere identificar y comprender a plenitud su finalidad y los valores inmanentes que están dentro de ese principio, más allá de su consagración positivista. Esto nos obliga, ¿no? A encontrar entonces el real alcance y contenido de los principios, ¿no? Porque, digamos, a priori uno podría pensar que un determinado principio está planteando cierta eh, regulación, cierto ámbito de protección, pero
por su formulación abstracta, debemos buscar siempre su real contenido de alcance. Y pongo solo un ejemplo, el caso de el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es un principio que está en la Constitución y es un principio que está desarrollado también en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, eh, pero que no nos dice exactamente, digamos, en su formulación lingüística, en su enunciado, no nos dice exactamente qué es el interior superior, qué es el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, ¿cómo encontramos el contenido y el alcance? Bueno, allí tenemos varias herramientas, ¿no? Varias fuentes del derecho también que nos sirven para encontrar el alcance y el contenido de lo que significa o de lo que implica el interés superior del niño, niña, adolescente. Una de esas fuentes es, por ejemplo, la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia constitucional, evidentemente, la que emana de la propia Corte Constitucional, que en términos de la misma Constitución, de la Constitución nuestra, pues es la máxima autoridad y la que está, digamos, es la autoridad competente para interpretar de carácter o con carácter obligatorio las normas constitucionales, así como realizar también el control de constitucionalidad de las normas de menor jerarquía versus las normas que garantiza la Constitución. Entonces allí nos podemos tener ya una idea de cuál es el contenido de ese principio y verificar cuáles son esos valores inmanentes, es decir, cuál es eh, cuál fue esa intención, ¿cierto?, que se plantea desde el derecho, desde quienes pusieron en vigencia esa norma o ese principio, eh, su real dimensión, ¿no? Para de esta manera poderlo aplicar en un caso concreto. El principio, como decía, es una norma ambigua, general, abstracta, y es ambigua porque requiere ser interpretada y recreada, no nos da soluciones determinantes, sino que nos da parámetros de comprensión, ¿sí? Y además, ciertamente es ambigua porque en su estructura no tiene hipótesis de hecho, como tampoco determina obligaciones o soluciones. Pero, sin embargo, como lo dice Robert Alexi, sostiene que los principios son mandatos de optimización y al decir que son mandatos, pues refuerza esta idea que les indicaba de que los principios son normas jurídicas, ¿sí? Y como tales, es decir, como normas jurídicas deben ser aplicadas, ¿no? Y además, como son mandatos de optimización, como dice Robert Alexi, este término de optimización quiere decir entonces que su finalidad es eh, buscar una cohesión dentro del sistema jurídico, eh, de cierta manera alterar cierta realidad injusta, ¿sí?, que se genera a partir de la aplicación de ciertas reglas ineficaces, de ciertas reglas ilegítimas, y por el contrario, hacer efectiva la vigencia de los derechos fundamentales de los y las ciudadanos, ¿no? De allí entonces que eh, la solución que puede desprenderse de la aplicación de la argumentación a través de los principios, pues son múltiples, ¿no? Y no solo pueden ser determinadas de manera abstracta, sino que más bien tienen que ser valoradas y establecidas en casos concretos, ¿no? En este mismo escenario que comentaba sobre el interés superior de las niñas y los niños, eh, tratemos de ilustrar con un ejemplo cotidiano esto que planteo acerca de cómo los principios pueden generar un haz de posibilidades para resolver un caso determinado, ¿no? Eh, Pongamos como ejemplo el caso de una niña, ¿no?, que vive con su madre es madre soltera, tiene un negocio, eh, por lo tanto la niña estudia en la mañana y en la tarde, como no hay quien le cuide, tiene que ir al negocio de ella, a ayudarla, digamos, y estar con ella, pero es una niña, digamos, que
llega a la casa, almuerza, hace sus tareas, inmediatamente va a la tienda a ayudarle a su madre sale más de las 7 de la noche después de que ya cierra el negocio, la niña llega a su casa y la niña, digamos, dice, bueno, quiero ver un programa de televisión, ¿no? O quiero jugar en el celular. Y entonces la madre le dice, pues no, porque ya es muy tarde, ya son más de las 8 y pues, tienes que dormir para que el otro día te levantes temprano porque tienes que ir a la escuela, además la escuela queda lejos, ¿no? Entonces digamos que aquí si uno ve esto en clave de principios, ¿sí? Y en clave de derechos, uno puede identificar que por un lado, si la niña está esbozando o está alegando el derecho que tienen los niños a jugar, ¿no? El derecho que tienen los niños a recrearse, a disfrutar de su tiempo libre. Y por otro lado, la madre está, digamos, planteando también el derecho que tienen los niños al descanso, ¿sí? Y el derecho que tienen los niños también, pues, a tener una educación de calidad que implica, entre otras cosas, pues, eh, tener un contexto de descanso previo para una jornada académica escolar, ¿verdad? Eh, y entonces, si lo analizamos en el ámbito de principios, cada una puede, digamos, sustentarse en el principio de interés superior. La madre va a decir, bueno, es por el interés superior tuyo, es decir, porque mañana estés bien para que estudies, ¿verdad? Para que descanses ahora. Y la niña también puede alegar el mismo principio, ¿no? Y va a decir, bueno, el interés superior del niño me dice que yo tengo derecho a jugar, ¿no es cierto? Que es parte de mi eh, desarrollo integral, ¿verdad? Tengo derecho al descanso y, digamos, eso implica, entre otras cosas, también poder divertirme, ¿verdad? Entonces, claro, aquí, como vemos, el principio nos da un haz de posibilidades, ¿no? Podemos resolver de una manera o de la otra, pero lo que tenemos que ver es el caso en concreto, los hechos que nos plantea, la circunstancia en la cual está la niña, porque, digamos, es el centro, en este caso, del ejercicio de derechos, y entonces hacemos valoraciones, ¿no? Y aquí es un poco donde autores como García Amado, por ejemplo, cuestiona y dice que este tipo de valoraciones en términos de la argumentación, pues son bastante arbitrarias, porque al final es el juez o el que decide el que termina dándole valor al derecho y no reconociendo el valor que el derecho tiene en sí mismo. Es decir, porque plantea las cosas desde el punto de vista del formalismo, ¿no? Desde el punto de vista de la no contradicción de la regla o de las reglas. Pero sin embargo, como Robert Alexis nos dice, nos da un haz de posibilidades y ese haz de posibilidades está en la medida en que valoremos, ¿sí? La circunstancia fáctica del problema en que estamos tratando, ¿no? Entonces, claro, si nosotros observamos que hay un niño o una niña, ¿no es cierto?, que ha pasado todo el día o la mayor parte del día, pues, trabajando por un lado o ayudando a su madre al trabajo, estudiando por otro lado, haciendo, cumpliendo con sus responsabilidades que tiene también como niña en su casa, pues quería que lo más sano y lo más, digamos, recomendable es reconocerle que tiene derecho por lo menos a estar una hora en la televisión o una hora en el celular, ¿verdad? Eh, y digamos, y seguimos ahí evocando entonces el principio de interés superior, ¿sí? Para llegar a esa conclusión. Pero ahora, digamos, planteemos una circunstancia parecida pero inversa, ¿no? La misma niña, con la misma madre, ¿sí? Con la misma tienda, con la misma escuela, pero la diferencia es que la niña, en este segundo ejemplo que voy a colocar, es una niña que tiene una empleada doméstica en casa, ¿sí? Que, digamos, llega y tiene la casa en orden, que tiene quien le haga o que cumpla con sus necesidades primarias de atención en el hogar, que pasa en su casa la mayor parte de la tarde, y que la madre llega a las 8 de la noche después de cerrar su tienda y ella desea continuar viendo una hora más televisión o jugando una hora más con el celular, ¿tá?
el mismo escenario se nos va a presentar en torno a los principios. La madre va a decir, en base al principio de interés superior y de la educación, el derecho a la educación, al descanso, que ya necesita dormir, y la niña, en base al mismo principio de interés superior y evocando el derecho a jugar, el derecho a recrearse, va a decir que necesita qué, ¿no? Entonces, pero aquí la circunstancia fáctica es distinta, ¿verdad? Entonces, es una niña que no ha estado todo el día trabajando, que por el contrario, seguramente toda la tarde en la casa estuvo jugando, ¿eh? Eh, que tuvo quien le ayude a realizar sus quehaceres dentro del hogar y por lo tanto no ha tenido mayor actividad, digamos, eh, que realizar. Y en este caso posiblemente sí sea necesario que la niña se vaya a dormir sin tener que jugar una hora más porque tal vez esa actividad ya cumplió previamente, ¿no? Y en ese caso, pues la solución la vamos a justificar en base al mismo principio, al principio de interés superior del menor. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de los principios nos da ese haz de posibilidades y, digamos, el gran reto que hay allí en la argumentación es otorgarle una valoración, pero una valoración de carácter racional, ¿sí? Que tiene que ver también con una, una, una razón también fáctica, real y efectiva de los hechos que estamos tratando, ¿no? De tal manera que, digamos, no se convierta en una especie de arbitrariedad lo que vayamos a decidir. Ok, entonces, los principios sirven como parámetros de interpretación, dice también el profesor Atienza, ¿no? Porque ayudan de forma decisiva a valorar el sistema jurídico, ¿no? Eh, Muchas veces, gracias a los principios, podemos identificar normas contradictorias, ¿sí? Podemos también identificar lagunas del sistema jurídico o las anomias del sistema jurídico, porque cuando solamente analizamos la regla, ¿sí? Hacemos este proceso subsuntivo y no valoramos el sistema jurídico, la premisa mayor que nos sirve para justificar esa conclusión, eh, podemos, digamos, perder la oportunidad de identificar ciertas contradicciones que nos plantea el sistema jurídico o ciertas lagunas, ciertas anomias que requieren una atención o una interpretación distinta al simple silogismo jurídico. Dentro del ámbito de los principios, pues tenemos dentro de la Constitución una gama eh, intensa y extensa de evocaciones relacionadas con mandatos constitucionales que establecen ciertos comportamientos, no solamente del legislador a nivel de autoridades encargadas de regular, ¿no es cierto?, los derechos a través de las leyes, sino a través también para las autoridades públicas y para los jueces particularmente que administran justicia. Si vemos, por ejemplo, el principio previsto en el 76.6, que nos habla de que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, pues ahí tenemos un mandato claro, ¿no? Entonces, no nos está diciendo exactamente cómo tenemos que sancionar a una persona en concreto o cuando una persona cometa un delito en concreto, cuál es la pena que le tenemos que dar, pero lo que nos está diciendo el mandato, la norma jurídica que está en forma de principio, es usted tiene que ser proporcional entre la infracción que establece y la sanción que aplica. Entonces, no es lo mismo entonces establecer en un delito de robo, por ejemplo, ¿sí? Que a una persona se le aplique una pena por haber robado un vehículo que otro que robó un esfero, ¿verdad? Entonces, las circunstancias además varían dependiendo también la tipología, ¿no es cierto?, de la infracción y el contexto de la infracción. No es lo mismo robarle un quintal de arroz, ¿no es cierto?, a la empresa aquí, por ejemplo, o al Tía, ¿verdad?, que robarle el quintal de arroz a la persona con discapacidad que se encuentra en el campo y que era el único saco de arroz que tenía para comer en el mes. ¿Sí? Entonces, esos contextos
son los que nos van a permitir aplicar el principio, ¿sí? Pero no es la regla, porque no hay aquí hipótesis de hecho y consecuencia, ¿verdad? De igual manera, el principio, por ejemplo, que está en el 47.10, ¿no? Que nos dice o que nos enuncia que las personas con discapacidad tienen derecho a que se eliminen las barreras arquitectónicas. ¿Sí? De igual manera es un mandato fuerte, ¿no? Que les dice al Estado o a las personas, eliminen las barreras arquitectónicas. ¿Y qué es esto de barreras arquitectónicas? Bueno, entonces ahí vamos a descubrir, tenemos que hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, hermenéutico, de interpretación, de ocultación para establecer el contenido y alcance de aquello, ¿no? Entonces, pero en la práctica, ¿cómo la podemos observar? Bueno, la podemos observar en que cuando se construya una carretera, por ejemplo, una calle, pues se coloquen los muros correspondientes a fin de que las personas, por ejemplo, que transitan en silla de ruedas, puedan tranquilamente transitar y no tengan que eh, digamos, verse entorpecidos por las veredas o por huecos o por rampas que son difíciles muchas veces de transitar, ¿no? O que en ciertos edificios que tienen más de un piso, pues haya de igual manera algún tipo de rampa de acceso a un segundo piso o en todo caso un ascensor, de tal manera que a las personas que tienen problemas de movilidad les permita también acceder. Eh, Entonces, como podemos ver, los principios y las reglas no son excluyentes, es decir, no podemos negarnos a la existencia de principios como normas jurídicas, porque están allí, es más, siempre ha estado allí. Es verdad que digamos, su énfasis en cuanto a su aplicación nace a partir de lo que dice Ronald Working, por ejemplo, a partir del 60, ¿no? Que establece ya los principios como una forma de una norma constitutiva dentro del sistema jurídico, pero siempre han estado allí, ¿no? Es más, si uno ve el Código Civil de Andrés Bello, por ejemplo, que es muy antiguísimo, ¿sí? Evoca dentro de los principios de interpretación normativa los principios del derecho, ¿no? Y los principios del derecho, digamos, son eh, principios que tienen que ver con la justicia, con la paz social, con la equidad, y que son inmanentes a la justicia mismo, al derecho mismo, ¿no? Entonces, no es un asunto de ahora. Podemos entonces concluir, ¿no?, que las reglas son normas que exigen obediencia plena y solo pueden ser cumplidas o incumplidas. En cambio, los principios son normas que ordenan algo en la mayor medida posible en relación con sus posibilidades fácticas, pero también con sus posibilidades jurídicas. Que en cuanto a la regla, si es válida, entonces es obligatorio hacer lo que ordena, ¿sí? Y la validez de la regla está en la medida en que se encuentre vigente, ¿no? Ni más ni menos. En cambio, los principios pues son mandatos de optimización que pueden ser cumplidos en diversos grados sin que se cuestione su validez. eh, Porque inclusive cuando hay conflictos entre principios, ¿sí?, que ese es, digamos, un tema también eh, que merece otro análisis, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, de la ponderación que nos habla Robert Alexi, cuando se produce precisamente este choque o este conflicto entre principios, eh, siempre vamos a tener que elegir o que escoger un principio sobre el otro, ¿no? Pero eso no implica que el principio ya dejó de ser válido, que el principio debe expulsarse del sistema jurídico o debe desconocerse para futuros casos. Lo que en cambio sí ocurre en la regla, ¿no? Cuando usted tiene una regla que es contraria a la Constitución, ¿sí?, o a un instrumento internacional de derechos humanos, usted lo que hace es inaplicar la regla, ¿sí? Por lo tanto, esa regla, contraria a la Constitución, por el principio de jerarquía normativa, deja ya de ser inaplicable, ¿sí?, en abstracto, ¿sí? En cambio, en el caso de los principios,
esa inaplicabilidad dependerá ya no de la cuestión abstracta, sino del caso concreto, porque el mismo principio, en un caso distinto, con situaciones fácticas distintas, lo puedo yo hacer valer de manera diferente, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento en el caso de la niña con la madre de la tienda, ¿verdad? Claro, las reglas, digamos, nos ahorran tiempo en la decisión porque evitan la ponderación, ¿no? Y hasta cierto punto, cuando hablamos de reglas, eh, hablamos de una especie de, eh, eh, digamos, nos da como una zona de confort en la argumentación. Es decir, no nos invita o no nos exige mayores niveles de análisis y de argumentación, porque pues su interpretación está en el contenido literal y lingüístico que plantea. En cambio, los principios, al ser más generales, pues ya entran en juego con un sinnúmero de situaciones, ¿no? Es decir, eh, entra con mayor fuerza expansiva ya el nivel de interpretación, de calificación jurídica que tenemos que hacer. Y digamos que a veces el cuestionamiento va por un sentido no tanto académico, sino también por un sentido un poco de esta zona de confort que yo le llamo, ¿no? Entre más complicado es la interpretación del derecho, pues es como que mejor evitémonos las complicaciones, digamos. Pero eso no creo que sea lo que sustente al jurista o a la persona que argumenta, a la persona que trata de solucionar un caso, porque lo que realmente debe perseguir el derecho es la justicia, ¿no? La paz social. Y en el marco de otorgar la justicia, pues evidentemente no podemos quedarnos solo en la epidermis, sino que tenemos que siempre buscar el fondo del asunto, la razón de las cosas, a fin de poder llegar a una solución más equitativa. Evidentemente las reglas entonces reducen esta complejidad en la argumentación. En cambio, los principios, al tener mayor fuerza expansiva, pues coloca a la argumentación o a quien va a argumentar en una situación de mayor nivel de exigibilidad, ¿no? De las razones que sopesan esa decisión. Bien, este, digamos, sería el aporte, lo que quisiera transmitir hasta este momento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de parte de quienes se encuentran conectados a esta jornada. Con gusto estoy dispuesto a responder. Doc, una pregunta, muy buenas noches. Muy buenas Quisiera noches. saber más que todo diferencias para sí en concretas. Principios, reglas de interpretación, normas jurídicas, leyes. Bueno, leyes ya, ya sé un poco a poco, pero disculpada que le pregunte así porque soy recién, o sea, soy solo estudiante de Derecho. Todavía no me gradúo y nada de eso, estoy recién cuarto semestre. Ok, no, tranquilo, sí, sí, no se preocupe. A ver, usted pregunta si hay una diferencia, digamos, entre principios, normas jurídicas, leyes. Digamos que el término ley es un término genérico, ¿no? Que está asociado con lo que es el concepto de norma jurídica, porque la ley, pues, es una norma jurídica. Lo que ocurre es que bajo el concepto de Estado constitucional, esas normas jurídicas o esas leyes se expresan, ¿sí? Se contienen en los cuerpos normativos, en la Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, en las leyes en general, las normas, los cuerpos jurídicos, se expresan en forma de reglas y se expresan en forma de principios. En forma de reglas, pues evidentemente su expresión está dada por el contenido de carácter semántico, lógico, de una hipótesis de antecedente y un consecuente, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Como un ejemplo, lo que dice el 196 del COIP.
¿no? Respecto al hurto, ¿no? Dice la persona que ejerce con violencia, perdón, que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación, se apropia de cosa ajena, será sancionada con pena de tal 6 meses a 2 años, ¿cierto? Entonces, ahí está dando un antecedente y un consecuente, ¿no? Quien actúa de esta manera tiene la consecuencia jurídica tal. Regla, ¿verdad? Norma jurídica, ley, está prevista en el COIP. Y el artículo 3 del COIP, por ejemplo, establece un principio, ¿sí? Es también una norma jurídica, también una ley, pero se expresa en clave de principio, ¿no? Y el 3 del COIP habla, por ejemplo, del principio de mínima intervención y dice que la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Y ahí no hay un antecedente, ahí no hay un consecuente, lo que hay es un mandato de orientación, de decir, bueno, eh, un mandato a la fiscalía, ¿no? Diciéndole a la fiscalía, oiga, no toda cosa requiere que usted inicie un proceso penal. Es decir, se robó un lapicero Bic que vale 35 centavos. No por eso usted va a iniciar todo el aparataje del Estado para que esa persona se le condene de 3 a 5 años por robo. ¿Verdad? O sea, vea que, digamos, pueden haber otras medidas otros recursos, otros mecanismos extrapenales que pueden, digamos, eh, ser un recurso efectivo, no necesariamente un procedimiento penal, ¿verdad? Entonces ahí nos está dando ya una forma de actuación. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra inquietud. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, por favor, para el doctor? Pueden, Muy buenas noches. Por mi parte, gracias. Ok. me parece que no, estimado doctor. Todo está bastante claro. Sí, por aquí tengo unos mensajes nomás que son más bien de mensajes, digamos, de agradecimiento y no ninguna pregunta en particular. Sí. Bien, entonces estoy a las órdenes. No sé si damos por culminado la jornada. Sí, doctor. Agradecerle de parte de Naula Core por darnos la oportunidad de tenerlo el día de hoy con nosotros aquí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, estimado doctor Guaranda. Bien, estimados participantes, solamente comunicarles que el día de mañana continuaremos con las clases del Diplomado en Litigación Oral. De mi parte, eso es todo. Que tengan una excelente noche. Ok, muy buenas noches, gracias.